noches, apreciables televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y hoy se encuentra con nosotros en los estudios Luis Figueroa, con quien vamos a buscar el común denominador, el hilo conductor de algunas de las tragedias que hemos visto solo durante estos últimos días en nuestra querida Guatemala. Porque aunque, apreciables amigos, muchos no logren o no quieran, a veces pienso yo, llegar a profundizar en el origen de nuestros problemas, porque al final hay un solo origen, es importante que lo pongamos a discusión, porque solo esta semana hemos visto, por ejemplo, que en un accidente de un bus extraurbano murieron 19 personas. El martes de la semana de Semana Santa hubo otro accidente en el cual murieron 7 personas. También vimos una tragedia personal, porque al final es una tragedia personal, de una mujer cuyo bebé de 11 meses murió en una carrera que ella y su madre hicieron para tratar de llevarlo tardíamente a un hospital. Una tragedia, sin duda. Luego vimos una tragedia a nivel político, que fue el hecho de que los diputados hayan aprobado que de ahora en adelante van a ser 160 en lugar de la que era la exigencia de la mayoría, de la gran mayoría de mandantes en Guatemala, y es que se redujera el número de diputados, que 80 es el número que al final pues la mayoría se había puesto, pienso de alguna forma arbitraria, que era el número ideal. 80, la mitad de lo que van a hacer hoy. Cualquiera diría, pues bueno, ¿qué pueden tener en común este y otros hechos que se han dado no solo en estos días, sino con anterioridad en Guatemala? ¿Pueden tener un origen común, sí o no? ¿Y por qué? Luisfi, muy buenas noches, bienvenido. Gracias a ustedes por recibirme en los estudios y por supuesto, gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Luisfi, ¿tienen un origen común estas tragedias que nosotros vimos? ¿Cuál es tu opinión? Yo leí que escribiste recientemente en tu blog luisfi61.com una nota acerca precisamente del accidente del autobús de Nahualá, sí, en Nahualá, que murieron 19 personas. Y lo hacías, por cierto, muy al estilo de Frédéric Bastiat, de ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo evitamos estas tragedias? Y después de que jugaste con lo que tradicionalmente recomienda la gente, hiciste tu propuesta. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Y por qué es una propuesta que se sale del mainstream, de lo que la mayoría considera que se debe de hacer? Bueno, lo que pasa es que si uno explora, si uno ve las propuestas de solución que abundan en los medios masivos y en las redes sociales, todo apuntaba a que debería haber más controles, a que debería haber una ley, a que deberían ser más estrictos los inspectores. Y todas estas son soluciones, y soluciones bien entre comillas, que han demostrado su fracaso. Por ejemplo, la gente dice, debería haber una ley, pero ya hay una ley. Debería haber una oficina que se encargue, pues es que ya hay una dependencia que se encarga del transporte colectivo extraurbano. Debería haber más inspectores, y dice uno como si a los inspectores no se les pudiera comprar como se les compra. Que debería, en fin, hacia ahí van todas las propuestas. Hoy la más disparatada que oí, que leí, fue un columnista que recomendaba que se pagaran más impuestos. Si se pagan más impuestos, va a haber menos tragedias en el transporte colectivo extraurbano. Y uno dice, pero es que esta gente no lee los diarios, no ve los programas de televisión, no se entera de que todas esas soluciones ya han sido probadas a lo ancho y a lo largo de toda la vida social
de esta sociedad. Y dice uno, bueno, tiene que haber algo más. Y lo que yo meditaba, lo que yo proponía, es que la raíz de todo se halla en un concepto que quienes ven Ágora con regularidad conocen muy bien, y es el Estado benefactor mercantilista. Ahí se halla la raíz de todos los males. ¿Por qué? En el caso del transporte colectivo urbano, esto es porque el Estado, y cuando decimos el Estado, esto ya lo saben también quienes ven Ágora con regularidad, estamos hablando de políticos y funcionarios. El Estado ya regula el sistema, y lo que hace es garantizarles a los mercantilistas que son propietarios de compañías de buses, les garantiza un monopolio. Solo ellos pueden prestar el servicio y nadie más puede competir con ellos. Aquí ustedes ya empiezan a atisbar dónde está el problema. Cuando los propietarios de autobuses tienen el monopolio de una ruta, están tranquilos, ya no tienen ninguna necesidad ni ningún incentivo de prestar un servicio, ya no digamos de calidad, ni siquiera un servicio seguro. Eso es la intervención del Estado. Luego viene el componente mercantilista. Por supuesto que a los propietarios de autobuses les encanta que los políticos y funcionarios les protejan el monopolio de sus rutas. Y entonces hay una connivencia, una complicidad entre los dueños de autobuses que tienen su ruta garantizada y los políticos que les garantizan la ruta. Posiblemente hay arreglos entre ellos, no me voy a atrever a afirmar esto, pero yo voy a sospechar que sí. Y luego está el componente del Estado benefactor, y aquí entra en juego el rol del usuario. El usuario le pide a los políticos y funcionarios que le garanticen un precio político bajo al pasaje, porque no quieren pagar más por el pasaje. Y entonces el propietario de autobuses tiene una excusa perfecta para pedir el monopolio, porque les dice a los políticos, miren, ustedes no me permiten cobrar un precio de mercado por el transporte, entonces tienen que garantizarme el monopolio para que nadie venga a competir conmigo. Y entonces el usuario cree que sale beneficiado porque paga un precio bajo, pero lo que hace es generar un monopolio. Y segundo, lo que hace es cerrar las puertas a que vengan otros posibles prestadores de servicios, entren a prestar el servicio en la ruta. Y entonces hay comentaristas que dicen, es que la gente no debería subirse a los autobuses cuando van llenos. No frieguen, no frieguen. Yo durante mi adolescencia viajé docenas de veces a Panajachel en los autobuses Higueros y en los autobuses Rebuli, y esos autobuses iban llenos de gente. Si una persona decidía no subirse al bus que pasa a las 5, tendría que suponer que iba a llegar el bus de las 5:30, y tampoco podría subirse porque igual iba lleno, y el de las 6 iba lleno, y el de las 6:30 va lleno, y el de las 7 lleno, y el de las 7:30 va lleno. Es absurdo porque no hay suficientes autobuses que presten el servicio, porque el prestador del servicio tiene el monopolio y pone los buses que le da la gana. Y eso al final se transforma, se convierte en esas cosas, incluyendo toda la parte de corrupción y todo que hay dentro del sistema, ¿verdad? Yo comentaba hace unos días una anécdota que a mí me sucedió, en la que también yo en mi adolescencia sí que viajaba bastante a la costa en buses. Y igual todos iban llenos, ¿verdad? Fueran Pullman, fueran desde línea, fueran los que sean. Igual todos iban llenos y con banquitos así en el centro y todo. Y le decían a uno, agáchese, agáchese, cuando pasaba la policía. Y la policía sabe que la mara se agacha. Sí, no, y esa era precisamente la anécdota. Perdón. Iba yo en el bus y se subieron unos policías. Y iban parados porque el bus iba lleno y los policías iban parados adelante, ¿verdad? Y en eso había un puesto de registro y entonces el ayudante, agáchense, agáchense. Y los policías también se agacharon, ¿verdad? O sea, es absurdo el sistema, pero así hasta donde sea, así sigue funcionando hasta la fecha.
Exactamente. Y esto lo deberían tomar en cuenta todas esas personas que creen que la política, los políticos, la ley y las autoridades son la solución para el tema. ¿Verdad? Si van los policías, les dicen agáchense y se agachan, y los que están afuera saben perfectamente que la gente se está agachando porque no es ningún secreto, es obvio que el sistema está fracasando. Así que yo diría, me voy a atrever a afirmar que la raíz está en esa connivencia perversa que se crea cuando hay una complicidad entre los prestadores de servicios, los clientes del servicio y los políticos y funcionarios. El Estado benefactor mercantilista es el que crea todos los incentivos para que todo salga mal, porque nadie tiene los incentivos correctos para prestar un servicio correcto. ¿Cuál es la solución? La solución debería ser que haya competencia en la prestación de servicios. Si la gente está tan necia que quiere que a puro tubo participen los políticos, pues que haya una oficina de registro. Yo quiero prestar el servicio de transporte de A a B, bueno, voy a registro. Sí, exacto, gracias, ese es muy buen detalle. Yo voy a prestar el servicio, no tengo que pedir permiso, solo me registro para que haya un registro, un control de quién está prestando el servicio ahí en caso de que haya que deducir responsabilidades penales a alguien que por impericia, por irresponsabilidad, por estupidez, propicie que haya un accidente. Y de hecho, hay que entender que hasta eso mismo es un elemento de competencia, ¿verdad? O sea, a veces en lugares o en países donde se permite libre competencia en el servicio que sea, por ejemplo en el transporte o lo que sea, que incluso uno de los parámetros que utilizan es que es la aerolínea, por ejemplo, que menos accidentes ha tenido o que más en tiempo llega y todo. O sea, son parámetros que se utilizan incluso como ventaja competitiva, ¿no? Exacto, porque uno querría viajar en la línea que menos accidentes ha tenido. En las líneas aéreas creo que Qantas es posiblemente la línea aérea que menos accidentes ha tenido en el mundo. Y claro, es un referente. Y uno no querría subirse a la línea que ha tenido más accidentes. Tengo entendido que esta de Nahualá es una línea que ya ha tenido antecedentes de accidentes. Y las razones inmediatas de los accidentes son variadísimas. Uno ve, la vez pasada estábamos en San Juan Zacatepeques con unos amigos comprando hongos en la fiesta de San Juan Zacatepeques, y nos llamó la atención que de las 3 camionetas que vimos estacionadas junto al parque, en un momento, las 3 tenían las llantas lisas, pero lisas. Otro elemento es que los pilotos compiten por el pasaje. Y entonces por eso van a toda velocidad, por eso se pelean por los pasajes. Otro elemento es que los pilotos no duermen lo suficiente, porque como tienen que ganar por viajes y tienen que hacer sus lenes, pues entonces no duermen lo suficiente. Otro elemento es que a veces manejan con tragos, eso es conocidísimo. Otro elemento es que no tienen la suficiente experiencia. Pero la gente siempre encuentra, ¿verdad?, excusas. En el fondo es la protección del Estado que reciben los propietarios y reciben los usuarios que malentienden cuál es el rol de la política. Vamos a hacer una breve pausa, Luisfi, pero diría yo en resumen que lo que vemos acá son usuarios irresponsables, propietarios irresponsables, funcionarios irresponsables, madres irresponsables. ¿Por qué tantos irresponsables en Guatemala? Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en el Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y nuestro invitado hoy, Luis Figueroa. Nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport, porque queremos que tu experiencia móvil sea única. Ahora nuestras aplicaciones para iOS y Android son más inteligentes, útiles y relevantes para que te informes antes que nadie. Nuevo sistema de alertas informativas en tiempo real. Además, nos podés ver en vivo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Conoces más acerca de nuestros conductores y accedes a un archivo de videos de manera muy simple. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua
Antigua Sport. Bájalas y llévanos con vos. Estamos de regreso en el Ágora. Nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Nuestro invitado hoy, Luis Figueroa, con quien estamos pues elaborando cuál puede ser el origen de tanta tragedia que se da en nuestra Guatemala. Como lo mencioné ya en el primer segmento de El Ágora, solo en estos días hemos visto un accidente el martes santo en el que murieron 7 personas, un accidente de un autobús, otro accidente de autobús el lunes pasado en el que murieron 19 personas, a una madre, y es una tragedia personal, porque no es responsabilidad del gobierno en nombre del Estado dar salud, sí, y lo estoy diciendo sin ninguna pena, aunque más de alguno de ustedes se le haya pues revuelto el estómago solo de escucharlo. Pero vamos a explicar por qué. Pero ¿qué es una tragedia? Y detrás de eso hay, como en las otras, irresponsabilidad. Irresponsabilidad de los congresistas, de que siguen aprobando más y más legislación que le da poder a los gobernantes. Y a ellos también. Si no, recordemos que ya ahora vamos a ver qué sucede si no llega a haber alguna acción de inconstitucionalidad. Pero ahora ya decretaron que van a ser 160 diputados y no 80 como se había proyectado. Una irresponsabilidad, porque además de eso, nosotros, los tributarios, usted, Luisfi, Jorge, yo, que pagamos todos los platos rotos o no, pues cada vez vemos que nuestra vida se complica. Y nos hablan de que no les alcanza el dinero y viven aprobando más y más malgasto y despilfarro, provocando una irresponsabilidad en no solo los funcionarios, sino pareciera en la mayoría de miembros de la sociedad. Eso no quiere decir que no todos, a pesar de los problemas, busquemos tener una vida productiva, una vida racional y una vida exitosa. Pero vemos al final que en muchas actividades de la vida del guatemalteco, y no solo del guatemalteco, Luis y Jorge, sino de muchos otros, lo que prevalece es una irresponsabilidad, porque la gente no se da cuenta que las ideas que ellos sostienen, que mantienen, por ejemplo, el Estado benefactor mercantilista, que es un Estado intervencionista, socialista y estatista. Yo cuando escucho a alguien decir, es que es el capitalismo el que nos tiene así, dije, ¿cuál capitalismo? Si en Guatemala nunca ha habido un capitalismo. Lo que ha habido son socialismos light, que cada vez se endurecen más, por cierto, que hay que tenerlo claro. Desde 1945, más de 70 años de estar fracasando ese sistema político y esa forma de gobierno de la que comentábamos en el segmento anterior, que lo único que ha provocado es eso, es una irresponsabilidad. Por ejemplo, el propietario del autobús decía que el problema, uno de los problemas que ellos tenían es que ya no podían contratar a pilotos preparados, porque como a ellos los extorsionaban, si no pagaban la extorsión, matan a los asesinan, lo correcto es decir, asesinan a sus pilotos, pues ahora están buscando a patojos con ninguna experiencia, en la mayoría de los casos, que les va a tocar enfrentarse con la irresponsabilidad de los propietarios de estos autobuses que no van ni siquiera a preocuparse por el mantenimiento de estos, porque dicen que en el caso de la tragedia
del lunes pasado, la camioneta se quedó sin frenos. Esa es una irresponsabilidad tremenda. El niño, Michael Morales, de 11 meses, tenía más de 3 días de estar enfermo. Este es un costo altísimo el que pagó la mamá por dejar, como hacen tantos en Guatemala, irresponsablemente, para última hora, el buscar la atención de su hijo. ¿Por qué, Luisfi, a pesar de ver que el sostener ideas fracasadas, como la de que, por ejemplo, los gobernantes en nombre del abstracto Estado deben de prestar, por ejemplo, salud, y que la gente se indigne porque murió el niño en la calle, no se den cuenta que esa idea lo único que hace es evitarnos precisamente del progreso y la mejora, que es un obstáculo que al final se termina pagando de formas que la gente no imagina? Ese sistema que bien hablaste tú de incentivos perversos, que no solo atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder que cada vez tienen más, sino que además de eso, en muchos, lo que tristemente enseña, o lo que tristemente enseña a muchos, es a ser irresponsables. ¿Por qué? ¿Por qué se siguen sosteniendo, a pesar de la evidencia de ese fracaso, ideas como estas? Y a la hora que hay un problema, buscan solucionarlo con más de lo mismo. ¿Por qué? Bueno, es curioso, mencionaste el tema del capitalismo y el Estado benefactor, y creo que esto vale la pena recordarlo. Una de las 10 recomendaciones que están al final del manifiesto comunista es que el Estado controle el sistema de transportes. Eso es, y en Guatemala el Estado controla todo el sistema de transportes. Eso solo para ir anotando. Y en el caso del transporte urbano, además de eso, reciben un subsidio. Claro, pero el tema de la responsabilidad es fascinante. Y hay un elemento. La ventaja de no ser responsable es que es más cómodo. Como la responsabilidad no pesa sobre mí, yo descargo la responsabilidad en otros, en este caso, en los políticos y funcionarios. Tiene otra ventaja la irresponsabilidad, y es que entonces no tengo que elegir. Como otros son responsables, otros toman las decisiones por mí, y yo no tengo que elegir, y eso a mucha gente no le gusta elegir. El otro tema es que como yo no elegí y otros son responsables, las consecuencias no son mías, son de los otros, los que eligieron, los que toman la responsabilidad. Entonces, por eso la gente trata de evadir las responsabilidades, porque es más cómodo, porque no tienen que elegir y porque no tienen que asumir las consecuencias. Y de esa forma pueden echarle la culpa a los demás. Echarle la culpa a los demás. Es culpa del otro, es culpa del gobierno. A mí las cosas me político. pasan, ¿verdad? Me pasan por culpa de los políticos, me pasan por culpa de cualquiera. Uno puede hacer una lista de culpables. Pero es una ironía, rápidamente, que el grupo más despreciado que hay en Guatemala son precisamente los politiqueros, aquellos que llegan al ejercicio del poder. Pero a la hora de que quieren que se les solucionen los problemas, piden que lo hagan ellos. Por supuesto dicen que es el Estado, pero olvidan que el Estado es solo una abstracción, el Estado solo es un concepto. La realidad es que quienes gozan del poder son esos politiqueros a los cuales usted, yo, tú también, despreciamos. Es que te dije usted, me sentí muy seria aquí con mi amigo Luis. Al final es una dicotomía de la que hemos hablado ya en otras ocasiones, en el sentido de que la gente hace una separación mental, aparentemente, en cuanto a los políticos y el gobierno, ¿verdad? Porque cuando habla de los políticos sí son despreciables y ya hablan un montón de pestes de los políticos, pero cuando ya piensan en el gobierno, piensan que casi que es que son ángeles los que lo manejan y todo, y hacen esa separación
que no es tal separación, porque son los mismos políticos que a quien no le confiaría a su hijo para que le cuidaran a su hijo, pero es el mismo político el que mira el sistema de salud a donde él sí va a confiarle a su hijo para que se lo cuiden, ¿va? Entonces, pero no hace la separación, piensa que son dos cosas completamente distintas y no es así. Pero yo no sé, yo no estoy seguro si es mental, y si es mental es pereza mental, porque la gente se da cuenta de que la educación estatal es un asco y es un fracaso, y que las escuelas no hay pupitres, los maestros son unos huevones, y no hay material, y entonces la gente quiere que que el Estado, el gobierno se encargue de regular el transporte colectivo. Pero se da cuenta de que no funciona la salud y no funciona la educación. Entonces, yo creo que si es mental, es pereza mental. Y uno lo ve, el tema de la irresponsabilidad, a la gente le encanta. Y lo vemos en dos ejemplos son clásicos. El primero es el seguro social. Como la gente no sabe elegir dónde ahorrar para su vejez o en caso de invalidez, entonces se establece un monopolio de seguro social, y entonces vienen los políticos y le dicen a la gente: mira, yo te voy a dar seguro social, me voy a robar la mitad, pero no te preocupes, tú no vas a tener que pensar dónde ahorrar para tu vejez. Y la gente dice sí y defiende el seguro social como una conquista de la revolución, olvidando que fueron los gringos los que lo impusieron en toda América Latina al mismo tiempo. Pero bueno, incluido el impuesto sobre la renta. El otro tema donde la gente descarga su irresponsabilidad es el tema de los bancos. En lugar de que la gente diga: voy a poner mi dinero en este banco porque es seguro, porque yo analicé y estudié, o le pedí a mi cuate Jorge o a mi cuata Marta Yolanda que me recomienden cuál es el mejor banco, la gente confía en que la superintendencia de bancos va a proteger sus ahorros y va a garantizar que los bancos son honrados. Y luego vienen quiebras de bancos, la gente se rasga las vestiduras, se lamenta que perdió su plata, pero nunca nadie se tomó la molestia de averiguar qué clase de banco y qué clase de gente está detrás de la organización a la que le está entregando su dinero. Pero descansan en la irresponsabilidad de decir: ah, no, porque ahí están esos políticos y funcionarios tan confiables que van a velar por mis intereses. A pesar de que la evidencia, todo el tiempo la evidencia es clarísima. Los políticos y funcionarios son lo que son, y las consecuencias la paga la gente irresponsable. Y luego lo pagan otros responsables que tienen que pagar el pato, culpa de los irresponsables. Lamentablemente, los responsables, y por eso es que yo confío en esta batalla de las ideas por los medios que se puedan, ya sea medios televisivos, radiales, escritos, medios virtuales, hoy donde cada individuo tiene la oportunidad de ser parte de esta batalla importantísima, Luis, porque si algo debemos de conocer es cuál es el origen de nuestros problemas para poderlo atacar. Yo quiero saber, me muero de ganas de saber si los chapines van a permitir que suba el número de diputados. Yo quiero saber si después de todas las alaracas que arman, que porque un comentarista de fútbol diga algo, a ver si con esa misma enjundia y ese patrio ardimiento permiten que los diputados aumenten el número a 160. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Ágora. Ustedes. Igualmente a ustedes, apreciables televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto compartir con ustedes hoy en compañía de nuestro amigo Luis Figueroa. Cuídense muchísimo y por favor recuerden, a pesar de lo difícil que a veces pareciera ser, no tiren la toalla, den la batalla de las ideas y sean felices.